Tiempo de comenzar un espacio de fortaleza, creando un vínculo con nuestros radioescuchas tradicionales. De historias auténticas, con mucha información, entrevistas e invitados especiales. Ya estamos listos. En estos momentos comienza Pa' la Raza. Pa' la Raza. El podcast. ¿Cómo están? Un gusto y un placer de saludarlos por televisión y por redes sociales. El día de hoy, tenemos una edición más del podcast para la raza, para toda la raza en Estados Unidos, para toda la raza en Piedras Negras y los 5 manantiales. Es un placer para mí tener el día de hoy un amigo, primero que nada un amigo muy respetado aquí en Piedras Negras, no nada más en Piedras, en la región, en la vecina ciudad de Eagle Pass, en lo que es Texas y lo que es el norte de Estados Unidos y al igual también en todo el estado de Coahuila y Nuevo León y demás, porque ha sido una persona que ha tratado de compartir sus conocimientos de historia, de investigación, de un montón de cosas y todo tiene que ver en mucho con la ciudad de Piedras Negras. Educador, exfuncionario de gobierno federal, comentarista radiofónico, historiador, investigador, difusor, histórico, asesor de narrador deportivo, conductor de televisión, escritor, conferencista, periodista y compositor. Le faltó algo al profesor Otto Emanuel Chover Gutiérrez, que está el día de hoy con nosotros. ¿Es correcto? Espero que no, es correcto. ¿Te faltó algo? Espero que no. Porque está largo el tirón, está muy Sí. largo el tirón. Eso quiere decir que estamos el día de hoy con alguien que verdaderamente tiene la pasión por la investigación, por los conocimientos históricos de la ciudad misma y sobre eventos importantes, ¿no? Que se registran y que se han registrado a lo largo ya de los años que tiene de vida la ciudad misma, ¿no? Es correcto. Bienvenido. Pues gracias, Gilberto Guillermo de la Fuente Ruiz, que lo conocen más por otro... ¿Eres la segunda persona? Bueno, la tercera después de Sí. mi papá y de mi mamá, en paz descansen, que mencionan el nombre de manera correcta. Todos aquí, todo el mundo me dice, bueno, por el apodo, Sí. y si no, me dicen por mi segundo nombre. Y si vieras cómo es, viene a mi memoria, al oído del recuerdo, cuando mi padre me hablaba en vida, me decía, Guillermo, ven para acá. O cuando les llaman por los dos nombres, quiere decir que alguien está no, molesto, ¿no? Ahí sí, córrele. Era el equivalente a la chancla. Exactamente. O al fuete, o al cinto. Al cinto. Al cinto. Al Es cinto. correcto, pero bueno, es que es tu nombre y lo correcto es llamarte por tu Gilberto nombre. Guillermo Sí. de la Fuente Ruiz, mejor conocido como el Tejano. Había otro agregado al tejano, ¿no? Power o algo así. El Tejano Power por la emisora Power, la que perdón. representaba por la potencia que tenía, que eran 100,000 watts de potencia, que era la XHMZI. Oh, muy bien. Como aprendizaje nuevo, el nombre correcto es XHMZI, que son las siglas de registro de la emisora y es el nombre ante el registro de la Secretaría de Comunicación. El apodo vendría siendo La Grande. Es bien, es correcto. Siempre he insistido en eso. No, digo, Sí. aprendizaje nuevo compartimos con la gente, ¿verdad? Para que sepa que el nombre correcto de la emisora son las siglas. Exactamente, es lo correcto. Lo demás son los apodos y a veces nos confundimos. Es que la estación que le dicen o tal estación y están convencidos de que es el nombre correcto, pero no. Hay un documento que le llaman concesión que se lo otorgan a alguna persona y no dice la superestelar, no dice el nombre que Sí, acabas de mencionar. el eslogan de la Así frase, es. por ejemplo, de si le ponemos la mamá de los pollitos o le ponemos la Sí, estación sí. de la raza o el eslogan que le pongan, no, el nombre oficial es las siglas. Y es como el acta de nacimiento, Ujú. aparecen las siglas, que es el nombre oficial de esas estaciones. Tienes mucha razón. No, la razón me la compartió usted, porque eso es importante compartirlo y por eso es un placer estar con Gracias. alguien que tiene amplios conocimientos, que ha escrito libros, que ha escrito canciones, que también
Es un apasionado de la investigación de todo lo que tiene que ver con la historia y sobre todo de aquí de Piedras Negras. Por eso es importante compartirle a las nuevas generaciones todo lo que cuando alguien se apasiona, cuando a alguien le gusta lo que hace, no lo ve como trabajo, lo ve como Es algo. un placer. Es un placer, exacto. Es un placer. Es un Te placer. voy a interrumpir. Hubo un maestro de años atrás que tenía esa extraña costumbre de preguntarle a alguien, oye, por ejemplo aquí, oye, Gilberto, ¿cómo andas de amores? Espérame, no puedo contestarte aquí delante de todos. ¿Cómo estoy de amores? Sí, quiero que me digas cómo estás de amores. No puedo contestar. Me va a ir mal. Pues, ¿qué estás pensando? Yo me refiero al trabajo, porque si el trabajo no lo haces con el amor de tus amores, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces, ¿cómo andas de trabajo, no de amores? Pero así lo entendemos a veces de otra manera. Es correcto. Y de hecho, esto es importante para las nuevas generaciones. No nacido aquí en Piedras Negras. Sí, orgullosamente. Naciste aquí en Sí, Piedras por Negras. supuesto que sí. Nacido aquí en Sí, Piedras Negras. sí, sí. De papá sinaloense y de mamá sinaloense. Es correcto. Nacido aquí en Piedras Negras, el mayor de la familia. De los dos, sí. Sí, son dos hermanos, una hermana y usted. Sí, es cierto. Así Y es. cursó la primaria aquí en Piedras Negras. La cursé, incluso jardín de niños también. Estuve en el Colegio México. El Colegio México recién acaba de cumplir sus 75 años. Estuve participando para celebrarlo porque fue la primera institución en mi vida que pude disfrutar. Incluso hay película donde yo aparecía en una vieja sede que no era el actual edificio y posteriormente un año después en el actual edificio cuando principiaba. Luego me trasladaron a la escuela modelo porque estaba a media cuadra de mi casa. Ahí estuve 2 años. Los siguientes 4 fue en la escuela Ignacio Manuel Altamirano, donde terminé la educación primaria. La secundaria en la Benito Juárez, que el día 1 de octubre cumplió 95 años también y participamos también en su celebración. Eso es en Piedras Negras. ¿Y después? Pues me fui un año a la Ciudad de México a tratar de estudiar el equivalente vocacional como preparatoria. Ok. Quería ser arquitecto, pero no tenía padres. Fallecieron a muy temprana edad. Tenía 5 cuando falleció mi madre, 11 cuando falleció mi padre. Entonces, quienes decidieron por mí me permitieron tratar de estudiar arquitectura en la Ciudad de México, pero me duró la sorpresa un año. Era el 68. Estaba destinado para la vocacional 2, estaba cerrada por el movimiento Qué bueno de aquel entonces. Qué bueno que no te quedaste por allá. Cuando llegué ya estaba el problema, o sea, ya no pude ni presentar examen de admisión. Uh-huh. Y al año siguiente, como ingresé a una escuela particular, me regresaron y me informaron, no me gustó la idea, te confieso, no me gustó la idea, quise quedarme allá en actitud de rebeldía, pero sin dinero a cualquiera doblega, ¿no? Tuve que regresar, me dijeron que tenía espacio incluso inscrito en la Escuela Normal Piedras Negras, que ya desapareció. Ingresé no en septiembre, en octubre, y fui maestro porque así lo decidieron. Y Maestro de primaria. De educación primaria. Maestro de educación primaria, ¿por cuántos años? Estudié 4 años. 4 años. Los 2 primeros me los pagaron. El tercero, entre azul y media noches, un rato sí y un rato no. Tuve que ayudarme buscando ingresos, haciendo mis pininos como locutor de radio. Y el 4º año definitivamente lo tuve que pagar yo. Y hay una anécdota interesante. En la graduación tuve que comprarme un traje que no tenía. Uh-huh. Gracias a Ricardo Elizondo, el ingeniero Ricardo Elizondo. Sí, claro. El hijo de don Jesús Elizondo, dentro de quienes me dieron la oportunidad de estar en radio. Me daba una gratificación por cubrirle sus clientes en Igual Paz. Venía y gracias a eso pude pagar mis últimos 500 pesos para adquirir mi traje y participar en la graduación. Me pareció un esfuerzo muy grande, al grado que dije, ya se acabó,
ya no lo voy a utilizar. Lo utilicé como pijama. Era la única manera de desquitar lo que hice. Fue una noche, pero me sirvió de satisfacción. Decir, bueno, si lo que me costó, tengo el derecho de hacer con el traje lo que yo quiera. Sí. Decidí que fuera pijama Cuando por sabes, una noche. cuando sabes que te cuestan las cosas, Ah, por supuesto. sí. Cuando no te cuestan, Te vale con respeto, con perdón del público, sí, y no valoras. Pero si te sabes lo que te cuesta, sí aprendes a valorarlo. Llega un momento en que hasta los alimentos los valoras. claro. Y todavía en la actualidad me molesta que se desperdicie comida. Sí. No lo puedo evitar, me trae recuerdos, ¿no? De decir, bueno, hubo noches en que tenía que engañarme mi estómago con un vaso de agua y duérmete lo más pronto que puedas. Claro. Porque en realidad el hambre a veces te calaba, ¿no? Y a veces había y a veces no había. ¿Los años que tuviste de maestro fueron en una sola primaria o estuviste en varias primarias de aquí de Piedras? No, tuve que hacer una interesante carrera. Batallé un poco al principio porque estaba descubriendo el mundo. Y te digo descubriendo el mundo porque te das cuenta que si no tenía padrinos no podía ingresar rápidamente. Entonces tuve que hacer fila para tener derechos, ¿no? Claro. Y estaba desesperado porque no encontraba trabajo. Espacio. Sí, no había manera. Y finalmente me dieron un interinato, o sea, 3 meses, para cubrir a una persona en la escuela José María Flores Rosas de Morelos, Coahuila. Y después de terminar los 3 meses, me dieron la oportunidad de hacer otros 3 y me quedé con la plaza. Entonces ahí duré 8 años trabajando en esa escuela. Años después me regalaron una placa muy bonita de maestro trascendente por los 8 años que trabajé en esa institución. Cambié. Finalmente el maestro Jesús Cifuentes González me ayudó, fue mi padrino. Me hizo todas las gestiones necesarias para que cambiarme de Morelos a Piedras Negras. Llegué a la escuela José R. Mijares Valdés. Trabajé ahí algunos años, no muchos, como en la José María Flores Rosas. Un año lo abandoné para ser maestro de un programa especial que hicieron de artes plásticas, que no recuerdo ya el nombre, que así como nació, murió ese programa. Regresé a esa escuela un año, otro buen amigo, bueno, el mismo maestro Jesús Cifuentes me dice, ¿te vas a cambiar a otra escuela? Digo, maestro, yo quisiera seguir bajo las órdenes de mi gran amigo. No, vas a encontrarte con un mejor amigo que yo. Y me quedaba, bueno, ¿a qué se refiere? El que fue mi primer director fue luego mi inspector, el maestro Ricardo Alfonso Medina Rodríguez, que él me dio la oportunidad de trabajar en la escuela Club de Leones número 1. Realmente una escuela que tengo muy cerca de mi corazón, porque empecé siendo maestro y gané en competencia, bueno, en escalafón, el ser director de escuela. Y creo que como maestro, creo que mis mejores años lo fue como director de una escuela que no querían y que transformamos en 2002 o 2003, fue reconocida como la mejor escuela del estado de Coahuila. Y estaba como director, entonces me sentía, hice cambios rotundos. Quizás exista gente Disciplina. que, sobre todo, a veces mi personal me pedía que, se están llegando tarde los muchachos, ¿por qué no nos ayudas yéndose al portón, maestro, por favor? Sí, hice caso, empezaba a hacer, y todo el mundo se apuraba, se aseguraba de entrar fajado, y dije, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? El finado alcalde Claudio Mario Bres Garza le gustaba mucho visitar la escuela, y llegó a decir, si tuviera hijos en edad escolar, vendrían a esta escuela. Como un reconocimiento de lo que se hacía. Era la escuela más equipada, tenía aires acondicionados, quizás fue la primera en lograrlo. La transformamos en todo lo que pudimos. Y sin duda yo creo que un ejemplo, porque digo, yo tengo poco tiempo de estar radicando aquí en la ciudad, digo, no tengo una vida
Tengo 28 años Sí. ya aquí en la ciudad de Piedras Negras. Son muchos, bueno, ¿cómo? Son, Sí, son te recuerdo de muchos años. algunos años, pero recuerdo por eso que mencionas que también como que fueron siguiendo ese modelo, ese ejemplo, porque también en un tiempo me tocó saber un poco en el caso del Altamirano también que Era la más sofisticada, la más acreditada junto con la Francisco Pestrada. es Ahora es la correcto. Club de Leones también, que ya se Así quedó en es. ese nivel. Que por cierto, acabo de recibir una invitación para acudir a la celebración de un aniversario más de su fundación el próximo 24 de octubre. Incluso me acaba de pedir su directora que haga uso de la palabra para dar un mensaje, una plática muy breve de los años que ha logrado esa institución. Le hice su frase, estudiando servimos a México, le hicimos el escudo. Eh, es una escuela que me llenó de satisfacciones. Gracias a lo que hacían mis maestros, lo reconozco, lográbamos primeros lugares constantemente. Ellos ganaban puntos y lógicamente el jefe los mismos puntos me los acreditaban. Entonces eran tantos maestros que si ganaban 30, 40 puntos, los 40 de él y los 40 de por allá me elevaban mi rango. Volví a participar en escalafón y logré brincar a asesor técnico. Estuve en la zona escolar como subjefe prácticamente del Altamirano de la Pestrada, coincidentemente. Volví a participar y logré el máximo que era inspector escolar o supervisor, como se cambió después. Me enviaron a Cuña para tener 12 escuelas. Luego regresé a Piedras Negras, donde tuve 16 escuelas bajo mi mando. Pero creo que mi mejor etapa fue la de director. O sea, terminaste siendo Inspector escolar, inspector escolar. así es. Y me jubilé en una zona escolar donde ningún jefe se había jubilado, porque tenía escuelas rurales que no sé por qué la gente le daba esquina o vuelta a decir, tener escuelas rurales, ¿cuál es el problema? Porque tenía el Río Escondido, porque tenía elegido Piedras Negras, elegido San Isidro, que ningún problema me avergonzaban. Orgullosamente también estuve como jefe de esas escuelas y logramos grandes cosas. Al no ser arquitecto, al tener esa idea en tu cabeza de querer ser arquitecto y al asumir la situación de entender de que la economía o la situación que se te dio en ese momento, am, creo que de alguna manera fuiste construyendo, pero en base a lo que fuiste desarrollando en el rubro de la educación, ¿no? En tus experiencias de haber sido director, de haber sido maestro fuera de aquí, de la ciudad de Piedras Negras, en otro municipio, de ir construyendo. Fuiste el constructor de tu propia vida, de tu propia carrera, pero ¿en qué momento? Porque eso sí me llamó mucho la atención, sí lo sabía, la gente que no lo sabe, ¿en qué momento te haces locutor de radio? Porque no eres locutor de radio improvisado, eres locutor de radio licencia A. Para los que no saben de las nuevas generaciones, Es el correcto. tener una certificación licencia A ameritaba tener conocimientos de historia, conocimientos muy amplios, no nada más de una región o de un estado, sino de la República Mexicana en su extenso territorio de conocimientos, no sé si también sí de fechas, de momentos históricos, de también el manejo del lenguaje, de muchas cosas, la lectura, Sí. de muchas cosas que hoy en día, de hace algunos años, no sé si andamos por ahí de los 10 o 15 años, se dejó de otorgar un tipo de certificación para los locutores. Según recuerdo, yo me quedé con licencia A, B. Es A y B nada más. A y B. A y B. A y Había B. otras para operadores, pero para locutores había dos, la A y la B. Y conductores de televisión, ¿verdad? Sí, no, es la misma. Es la misma. Es la misma. La B era exclusivamente para radio. Ok. La B. Y para cierto rango. Si la emisora tenía
un potencial mayor Ujú. o en televisión podías protegerte con la licencia A. Ok. Yo tenía la 9813 y pues tienes mucha razón, pero empecé ilegalmente, por siendo aprendiz, pero sí logré, Como como tú dices, todos. no, con eso, perdón, con eso pude costear mi carrera. Eh, Comparte el traje. sí, por ejemplo, me pagaban 4 pesos 50 centavos la hora en radio. Era el último de la jerarquía. ¿Qué pasa con el último de la jerarquía? Que en sábado y domingo descansan los que cobran más y los que cobrábamos menos cubríamos esos turnos, Sábado y domingo. incluyendo los días festivos, por Así ejemplo, es. Navidad, Año Nuevo. Sí. Era común que mis compañeros que tenían un control remoto, saludos a nuestro compañero Otto Schober que está ahí en la cabina, o sea, solo en la cabina a las 12 de la noche, 1 de la mañana, prácticamente abandonado, pero era la necesidad. Y además era algo que me gustaba. Y lo hice, ya perdí la cuenta de la cantidad de estaciones que recorrimos hasta que me animaban, presenta el examen. Oh, y si lo fracaso, y nos asustaban. Te van a dar 3 oportunidades Sí. para que presentes examen. Si fallas a la tercera, olvídate, no te van a dar oportunidad de una cuarta ocasión. Y honestamente, no me tenía confianza. Finalmente, me animé y varios de nosotros estaban los dos Rogelios López, los dos, el grande y el chico, todavía vivía el mayor. Sí, es el López padre. Galindo, López Martínez. López Galindo y López Martínez. Sí. Un gran amigo de Nueva Rosita, que se me está escapando su nombre, que trabajó en la XZR durante mucho tiempo. Hicimos una especie de competencia, porque en un día tienes que terminar todos los requisitos que se te exponían. ¿Cuáles eran los requisitos? Mencionaste uno, un examen de conocimientos. Ujú. En una gran aula o en varias aulas te aplicaban el examen, tú vas contestando de conocimientos generales, historia, matemáticas, geografía, etcétera, etcétera. Cuando terminabas, entregabas tu examen y pasabas a una sala de espera. Luego, rápidamente alguien empieza a revisarlo. Reprobado. X. Ya no puedes continuar. Y esa persona tenía que retirarse. Entonces, presenté mi examen y aprobado. Pasas a la siguiente. Y iba mi compañero de la ZR y yo, de la NR, perdón, de la NR de Nueva Rosita, punteando a ver quién llegaba primero. Me ganó él. Él fue el 98-12 y yo el 98-13. Luego pasamos con una persona que nos daba unas listas de palabras en inglés, en alemán, en francés e italiano. No te preguntaban el significado, sino únicamente cómo podías leerlo. En inglés me fue bastante bien. Tuve algunos errores que inmediatamente los iba conociendo. En alemán me tocó Volkswagen, me tocó, lo voy a decir en español, Einstein, es Einstein, por el diptongo. Entonces dije, me está tocando fácil, vamos bien, ¿no? Italiano, pues es una lengua romance, hay mucha similitud con el español, pero en francés no me fue nada bien. Yo creo que de 20 acerté unas 5 o 6, pero como te los promedian todos, pasé. Te pasan a una cabina donde te piden que hagas una improvisación, pero están todos revisándote y anotando si tienes la capacidad. Pero la locución, el hacerte locutor fue por necesidad, por pasión, por gusto, digo, siendo maestro, Sí. te diste la oportunidad de certificarte para ser locutor, Sí. locutor comercial. Es correcto. Locutor comercial. ¿En dónde empiezas? Empecé, antes de ser maestro, empecé iniciándome como locutor. Yo estaba estudiando la normal. Yo empecé en 72 la locución. Empecé en lo que era XMU. Ujú.
luego la XMJ. La XMU fue como aprendiz, realmente ni me daba nada más que el privilegio de ponerme un micrófono gratis, acompañando a grandes figuras como Andrés Arredondo en aquella época, Pablo Montes, que me aprecio para este señor que fue el que me daba la oportunidad en un programa que se llamaba Piedras Negras de Noche. Me dio la oportunidad de aprender a manejar la consola, me explicaba cómo debía hablar, tenía que tener movimiento en los labios porque decía que si no lo hacía, no se me entendería lo que decía. Y si tú, con la experiencia que tienes, si te digo lo que estoy haciendo, no sé, ¿qué dijiste? Porque no mueve los labios, Sí. no mueve los labios. Entonces, aprendí mucho con él, pero don Jesús Elizondo me dio una gran oportunidad de finalmente cobrar por mis servicios. Lo hice por todo lo que dijiste, por necesidad en primera instancia, y me gustó. No tienes una idea. Yo fui tímido, una persona muy tímida. Tú sabes que para un tímido hablar ante un micrófono, ante un público es la muerte. Pero si no te está viendo nadie, te va dando confianza. Entonces, ya cuando me veía la gente, ya no tenía ningún problema. Pero también la gente preguntaba, cuestionaba cómo le hace un locutor de radio para, digo, no sé si te tocó, Sí. pero ¿cómo le hace un locutor de radio para ver más allá de las cuatro paredes? Pues es difícil, es un poco como en la televisión. Háblale a la pared, no estoy loco. No, háblale a la pared, no estoy loco. Intenta hablar con la pared. Entonces empiezas a hablar, pero con la seguridad de que atrás de la pared no hay nada, que no vas a tener interacción. Pero cuando te consta que existe interacción, entonces te impone. Dice, ah, caray, creo que hay alguien de aquel lado. O en la radio, cuando estás hablando y recibes la interacción por medio de mensajes, por medio de llamadas, correspondencia en aquella época, dice, oh, me escucharon. Entonces, sí están al pendiente de lo que uno hace. Y es lo que viene la confianza, que aunque no se compara, posteriormente cuando está en un evento público que independientemente de la locución te invitan a hacer una presentación, que hay una anécdota que no se me olvida, con Los Ángeles Negros, a los cuales tuve el privilegio de entrevistar en un hotel muy cercano de 2 números, que está por la avenida Emilio Carranza, muy cerca de aquí. ¿Del 5-7? Es exactamente. Ahí al fondo llegaron en autobús, ahí los bajaron y pasaban por migración, que estaba una persona checando sus pasaportes, chilenos todos, ¿no? Y fue divertido hacer esa plática, pero cuando nos presentamos en Villa de Fuente, quise lucirme porque dije, había alguien que me interesaba mucho quedar bien. Pero, pues sí, me sentí seguro, lo hice muy bien, pero cometí un gran error, que siempre hemos dicho a los que empiezan en esto, que no olviden eso, de que eso termina hasta que tú llegas abajo, fuera del micrófono. Terminé y lo que hice fue dejar que el grupo empezara, me dirigí a la escalinata y con gesto, bien, lo hiciste bien. Por estar atendiendo otras cosas, no me fijé dónde iban mis pies, se enredaron con los cables y bajé muy rápidamente por los escalones, por un costado donde estaban las bocinas. Y mi primer instinto, levantar la vista, ¿qué pasó? Nadie me vio, afortunadamente. Me taparon las bocinas. Pero me sirvió de experiencia. No pierdas la concentración hasta que llegues abajo. Y el Y enfoque. no va a pasar nada. ¿Cuántas emisoras tuviste la oportunidad de recorrer aquí en Piedras Negras? En Piedras Negras estuve 1, 2, la MU, la MJ, todas las de Radio Zócalo. Perdón, de don Tomás García Jiménez en aquel ¿Cuando era entonces. Estrellas de Oro? Cuando era Estrellas Señales de Oro. Estrellas de Sí, y la tuya, donde tuve, como te decía hace un momento, como dijo el fundador de Saltillo, que no importa quién haya pasado por el sendero, sino lo que importa es quién fue primero. Así es. Fui el primer locutor del XHPC FM, cuando no pertenecía
Grupo Radio Zócalo. Grupo Radio Zócalo. Sí, Me cuando era de contrató Señales Estrellas de Oro, ¿no? Estrellas de Oro, me contrató y dejé un canal de televisión para pasar yo estaba harto de la que era televisión. Harto con H mayúscula, porque 1 hora en vivo equivalía a otra hora de preparación. Sí. Y llegué a estar hasta 3 horas en televisión en vivo. ¿Aquí en Piedras? En Piedras Negras, cuando hubo un programa que me da pena mencionar, pero logramos el primer lugar de rating, pero no fue idea mía. El famoso carrusel del profe y sus amigos. Ok. Idea del gerente de la estación de Televisa. Dije, eso tengo que hacer, eso es lo que tiene que hacer. Pero no, me da pena. No, eso es lo que usted va a hacer. Y José Álvarez Valdés fue el creador de esa idea, era su gerente. Hice ese programa durante un buen número de años. Logramos un rating muy alto. Tenía un muñeco con el cual, una especie de ventrílocuo, hacía la voz del personaje. Y a medio mundo le gustaba. Aunque tenía un amigo muy singular que decía, llego a mi casa a comer, muy contento. ¿Qué hay de comer, vieja? ¿Qué hay de comer? Esto. Ok. Llego y le muevo al canal y mis hijos casi me fusilan. No le cambies. ¿Cuál es el problema? Pues quiero ver tal cosa. No, estamos viendo el carrusel. Y ya estoy viendo tu jeta, viendo tu cara y aguantándome a un programa aburrido, pero a mis hijos los tenías alelados. En tu etapa de los medios de comunicación, por esos años, en esa etapa estuvo también por acá don Melchor Sánchez Dovalina, ¿no? Sí, tenía otras estaciones de radio, sí. Bueno, él trabajó aquí en medios y luego fue conductor en un canal de televisión. Así es. Aquí por acá anduvo también. Sí, pero nunca coincidimos. Nunca coincidieron. Nunca coincidimos. Mi época fue diferente. Un Logino Rosales Martínez en televisión, por ejemplo. Lo querían retirar y yo quise protegerlo hasta donde pude. Por eso desapareció el carrusel del profe y sus amigos, porque no acepté reemplazarlo. Me reemplazaron a mí. Y dije, bueno, señor, pues ya cumplí, muchas gracias. No, señor, usted va a pasar a noticiero. No, yo dije que no voy a suplir al señor Logino, porque no le quiero quitar su trabajo. No, va a ser su segundo ahora. Sí, y fui su segundo un mes y me quedé como número 1. ¿Cuántos años le dedicaste a los medios? Pues desde el 1972 hasta la fecha todavía estamos en medios. Pues ya son 50, ¿qué? Sí. No, ya si fue en 72. ¿72? 57. 57 años, 57 años de los medios, que ya es bastante. Son muchos años. Sí, yo estoy consciente de que mi edad no está para más. Lo he manifestado a nuestra querida empresa, pero me dicen que en eso no se fijan, que yo cada vez soy más brillante, no exactamente por conocimientos, pero bueno, somos brillantes. Tienes una habilidad y una facilidad y una forma muy educada de tener una amplia capacidad en tu lenguaje. Yo creo que eso es lo que te mantiene de alguna manera, para muchos se ha perdido a lo largo de algunos años, se ha perdido la manera de desbaratar tristemente la manera en la que tratamos de comunicarnos. Pero bueno. Y tienes razón. Si tú vas a la tienda de la esquina, donde hay muchas esquinas de ese tipo de negocios, sí. Adquieres algún artículo y te dicen, serían 52 pesos. Veo a la señorita y le digo, ¿ya no? ¿O hay una oferta? No, es que serían 52 pesos. Serían, o sea, ya no. Es que son 50. Son. Aquí tienen los 52 pesos. Tenemos una deformidad terrible para yo pensaba, se me hacía. Hay un montón de cosas, pero quería tocar antes de pasar a algo que también, aparte de que te sirvió mucho en tu formación, te sirvió mucho en la cuestión de tu economía y en el gusto también de estar en los medios de comunicación. Quería tocar esa frase célebre de los medios de comunicación en Piedras Negras.
Bienvenidos a la ciudad De la radio, de la radio, sí. no de... Perdón, lo correcto es de la radio, pero había un eslogan que decía Piedras Negras, la gran ciudad del radio, Ok. textualmente. Sí, sí, sí. Incluso en alguna ocasión dentro de las conferencias que acostumbro dar, una de ellas se llama Piedras Negras, la gran ciudad del radio, que por cierto es una conferencia nada corta. Llegué a durar 3 horas platicando del radio. Me decía alguien, es que está incorrecto decir del radio. Coincido. Por eso siempre lo ponemos entre comillas. La Piedra Negra, la gran ciudad del radio. Porque así lo hicieron ese eslogan. Sí. Por la gran cantidad de estaciones de radio que tiene la ciudad. Que si tú lo comparas con el índice de población, pues tiene mucho más estaciones que Saltillo y que Torreón. Y que Monclova. Y que Monclova, sobre todo, también. Y que Acuña. Sí, indiscutiblemente. Ahorita debemos de andar por ahí del rango de las 18, 19, si no es que a lo 19, mejor sí. andamos por ese rango, ¿no? Es correcto. Andamos en ese rango. No sé si tengamos ahí, señor productor, saludos, antes de pasar a algo que quiero, ¿en qué momento llega otra pasión de las tantas pasiones que tienes? Porque hasta creo que nos va a faltar tiempo para compartirlo con la gente a través de televisión y a través de las redes sociales. Tu gusto por la investigación y por la historia de la ciudad de Piedras Negras. O sea, ¿en qué momento, cuando aún sigues activo en las redes, en medios de comunicación, tuviste tu historia en la SEP, en la situación de haber sido maestro y de haber sido también inspector y de haber sido, bueno, director y luego después inspector? ¿Cómo llega esa inquietud de ser investigador, historiador? Sí, investigador histórico, sí. Histórico. Sí. Es investigador Es histórico. investigador histórico, sí. Sí. Pues mira, no me gustaba leer. Primero, por instinto, mi padre falleció a los 11 años. Él dejó una gran cantidad de libros, algunos los escribió él, pero en alguna ocasión jugando, me tropecé y caí a un lado de donde estaba el librero grande de sus libros. Por curiosidad saqué uno, empecé a leerlo y me interesó tanto que se me olvidó comer. Estaba viendo el segundo tomo de una obra de Julio Verne que se llama 20.000 leguas de viaje submarino. Uh-huh. Me fascinó, no veía ninguna sola ilustración. Se me olvidó comer. Entonces, de ese momento me dediqué a leer y tratar de ampliar mis conocimientos. Y al hacerlo, saqué un libro de México a través de los siglos y analizando, perdón, me gusta mucho ver los mapas, vi uno donde en la parte norte decían Monclova Viejo. Dije, se equivocaron. Aquí está Piedras Negras, no es Monclova Viejo. Y investigando, ya tenía amistad con el antiguo cronista de la ciudad, don Julio Santos Coy. Oye, Julio, estaba viendo que se equivocaron, hombre, en este libro. No puede ser posible que una obra tan importante como esta tenga ese error. No es un error. Es un presidio militar que estuvo en Piedras Negras, cerca de Piedras Negras. Es un plano muy viejo. Bueno, ¿y dónde queda esto? Dice, está a un lado del Moral. Y no me quedé con la curiosidad. Fui rastreando y lo encontré. ¿Qué crees, Julio? Lo encontré. Sí, ¿dónde está? ¿Cómo que dónde está si tú me dijiste? No, es que no sé, te dije nada más por instinto. Entonces me di cuenta de que era el primero en reconocer un rancho que tenía otro nombre, que me lo voy a reservar porque trae contratiempos, Uh-huh. pero ahí está las ruinas del presidio militar español, fundado en 1773. 773. Y ahí inicié mi primera obra de historia, la investigación de Monclova, que me llevó años. Perdí 3 mofles porque era tan inhóspito el camino, tiempo que tuve que esperar porque en tiempo de verano era imposible por la víbora de cascabel, que debido a la maleza, nada más escuchabas el cascabel, yo no entro el matorral, tenía que ser una medida, tenía que ir en invierno, pero fue interesante y ahí empecé a investigar
Y de pronto me vi inmerso en eso, del consultar aquí, consultar allá, reproducirlo, escribirlo y presentarlo como debe de ser. Aunque ya escribía algunas cosas desde chico, poesía y mi primera obra con la cual gané un primer lugar internacional en Eagle Pass organizado por el Rotario. Uso y abuso de las drogas, que fue mi primera investigación grande, pero no histórica. La histórica fue en Monclova Viejo. Y de ahí en adelante ha venido una tras otra, mi estimado Gilberto Guillermo, y ha seguido y seguido. Me han reconocido como historiador. Llegué a formar parte del formo parte del Consejo de Historiadores de Piedras Negras. Estoy inscrito en el estado, del cual hace 5 años dejé el puesto de presidente de todos los historiadores de Coahuila, que para mí fue un gran honor. Tenemos elecciones dentro del 24, elegimos vicepresidente, por cierto, 25 y 26 de este mes. Y no ha parado el seguir investigando una tras otra, y cada vez la curiosidad me despierta una cosa, y leo y salen otras cosas que no entiendo. Y hay muchos proyectos todavía para seguir escribiendo. ¿Cómo se le llama? ¿Es el premio o es el reconocimiento, es el galardón o es el máximo? La presea Piedras Negras. La presea Piedras Sí. Negras. Sí, la gané se me otorgó en el 2018. Es el máximo galardón. Ahora actualmente formo parte del comité que elige a los próximos galardonados. Ya se hizo un reglamento Ujú. y ese reglamento me impide ganarlo 2 veces. Entonces, no me impide ser miembro para que otras personas logren ese reconocimiento. El reconocimiento es por... Así es. Es muy amplio. Puede ser por investigación. En mi caso fue por la investigación de la historia de Piedras Negras y por la difusión de la misma, que he hecho pues ya durante muchos años. Aquí lo que te piden es que cuando menos sean 10 años. Cuando hacías referencia al Monclova Viejo, Sí. ¿de qué Monclova hablamos? No el Monclova de allá. No. No. Es un lugar que fundó Hugo O'Connor, un irlandés nacionalizado español, que le ordenó el virrey que trasladara la guarnición de Monclova al norte. Y él, para justificar su acción, porque no se llevó todo el regimiento, sino la mitad, y decidió formar Monclova Viejo, quizás como un justificante para eso, pero no tiene nada que ver, o sea, son ubicaciones diferentes. Ok. Tenemos unos saludos tenemos unas fotos que quería compartir con la gente que está en televisión. Mira, por ejemplo, ahí está la máxima distinción de la cual estábamos hablando, que fue entregada por la licenciada Sonia Villarreal. Era la alcaldesa en ese entonces. Ella Así era la es. alcaldesa en ese momento. Que por cierto me jugó una mala pasada. Yo le proponía, oiga, no abandone lo de la presea Piedras Negras. Este año no lo vamos a dar. ¿Cómo, alcaldesa? ¿Cómo que no la va a dar este año? No dejes una idea muy buena, que hay que seguir incentivando a la gente. Y de pronto me habla y me invita para la ceremonia. Me dice, le vamos a entregar la presea. ¿Cuál presea? Pues, ¿la quiere o no la quiere? Pues primero explíqueme qué presea. Pues la de Piedras Negras. Pues no me dijo usted que no la iba a dar. ¿A poco se lo iba a decir? Ya no queda de más. Pero... Buena sorpresa. No, fue una sorpresa para mí. Yo quería que la siguieran dando, no que me la dieran. Claro. Pero pues agradezco que se hayan fijado en mi persona. Es un honor muy grande. Tenemos ahí algunas otras fotografías. Por ejemplo, ahí está el certificado. En categoría de locutor, sí. Ese es del que hablábamos. Exactamente. Otto Emanuel Schober. Gutiérrez. Sí, este es el formato que fue quizás el último que se otorgó. Yo vi otros diferentes. Sí. Más cortos. Eran más cortos, sí. eran más... Más breves. Sí, más pequeños también. Más pequeños, más Ese reducidos. es prácticamente como un título. Sí, es correcto. Y por el reverso aparecían hasta los números, el 9813 en mi caso, algunos de mis datos. Aquí está, mira. Un certificado número 9813. Sí, ahí está. Papelito habla. No, sí, o sea, yo sí me lo gané. Papelito yo habla. Sí presenté examen. Sí. O sea, yo sí me capacité y me preparé para hacerlo.
porque había guías para poder fortalecer, lo que fue interesante. Y en realidad, pues es algo que me enorgullece Sí, haberlo claro. obtenido. Claro, Y, claro, claro. y creo que es una mala idea no haberlo suspendido. ¿Ves tú, por ejemplo, personas que a título personal hablan de situaciones que no te están permitidos hacerlo porque viola la ley federal de radio y televisión? Y te dicen que no deben de hablar, por ejemplo, tú puedes decir, Gilberto Guillermo de la Fuente Ruiz. sí, Ruiz, no le voy a decir el otro. Ujú. Dice que el gobierno mexicano es una terrible situación, así, de lo peor. Eso es válido. Pero no puedo decirlo a título personal, puedo ser un vocero tuyo. Ujú. Pero no, es una violación y que implica perder tu derecho a estar ante un micrófono. Y hasta uno dice, bueno, ¿qué no sabe la gente que eso no debe de hacerse? Creo que les falta presentar un examen, de conocer la ley, hasta dónde te permite expresarte, qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Y Son los locutores de antes. sí, y igual el lenguaje creo. Por supuesto, hay situaciones que lo sueltan como aquel cómico que si no suelta una de esas nadie se va a reír o no le va a hacer caso. Pues está llegando a los extremos, en realidad, porque ya no tienen recursos para entretener a la gente. Así es. Tenemos otras fotos que quería compartir, mi querido Jonathan. Es los fotos de la ciudad de Piedras Negras. Hay muchas fotos muy representativas de la ciudad de Piedras Negras, históricas. Por ejemplo, esa era la presidencia municipal en el 64. Sí, bueno, fue el último año que estuvo así, pero quiero hacer notar que no estuvo originalmente así. Observa sus balcones. Sí, Se ven 3 balcones. sí. Arriba se ve el escudo de armas que se puso en el año 1950. Sí. Pero antes el balcón abarcaba desde la esquina hasta la otra esquina del frente, con una arquitectura que no perdió belleza. Únicamente, si tú vas a la macroplaza de los fundadores, porque así le pusimos, únicamente aparece la torre principal, todo lo que es la cúpula Ujú. hacia abajo, que es la torre del reloj que le llamamos ahora, que es la que puedes observar. Y aquí aparece una más antigua donde está el balcón totalmente de lado a lado. ¿Ya lo observas? Sí, sí, sí. Estoy un poco confundido. ¿El edificio anterior era donde era la presidencia municipal? Es posterior a este, es el mismo. Ok. Evolucionó su arquitectura, hubo una remodelación de la ¿Y misma. este es el anterior a él? El mismo es anterior. Es anterior. Aquí, por eso te observo, fíjate en el balcón. Sí, está todo seguido. Sí, y en el otro estaba dividido en Sí. 3. Nada más 3. Mira, aquí lo podemos De ver. hecho, hay un edificio muy parecido a este en la misma plaza, pero hacia el lado de la iglesia, Mira, ¿no? la gente lo confunde. Sí. Ya sé por dónde vas. Si tú recuerdas la calle Juárez, Sí. la calle Juárez desembocaba en el puente urbano internacional, lo que conocemos como el puente número 1. ¿Sí? Esa calle fue interrumpida por darle crecimiento en el 64 con el PRONAF, que acabó con esa calle. Entonces, esa presidencia estaba por la calle de Juárez, frente a la plaza. Ok. Exactamente frente a la plaza. Entonces, lo confunden con el ahora Museo de la Frontera Norte. ¿Donde era un cine anteriormente? No, no fue cine ahí. ¿No? No fue cine. Fue un cuartel de bomberos. Bueno, donde está el Museo de la Frontera Norte, fue un cuartel de bomberos. Luego fue la presidencia municipal y luego fue unas oficinas de recaudación de rentas y también de CIMAS. Sí. Y luego fue el Museo de la Frontera Norte. Ah, sí. Lo confundo con donde está Sí, es el auditorio, el auditorio que está en la plaza. Ese es el Cinelandia, el auditorio José Vasconcelos. José Vasconcelos. Ese fue Cinelandia. Cinelandia. Un cine muy interesante que presentaba los éxitos internacionales. O sea, si querías ver al James Bond, el agente 007 ahí, pero no en el Rodríguez. Allá veías pura producción mexicana. Exactamente. Y el Buenavista, pues, terminó de otra manera, ya con ficheras y todo ese tipo de cosas, que fue el Buenavista el que tuvo el aforo más grande de los cines
en Piedras Negras. Y ahí Y aquí, es... este es Eagle Pass, pero lo interesante de este grabado de 1887 es que la villa de Piedras Negras se va al lado izquierdo, que ahorita lo estamos nosotros tapando, ¿no? Solucionando. Pero del lado izquierdo, ahí puedes ver cómo se veía Piedras Negras en 1887, cuando teníamos el nombre de Villa de Piedras Negras. No éramos ni ciudad todavía. Ahí puedes ver lo que es el puente, le decimos el Puente Negro, el Charles Frisbee, que era el nombre exacto de ese puente. Y más arribita, donde se estaría el Puente 1, están los chalanes, donde pasaban las balsas atadas a un cable superior para evitar que el agua, que el río tiene una corriente muy fuerte, Sí. pudiese arrastrarte. Eso lo impedía. Entonces, ese me pareció muy interesante porque es un grabado histórico. Todavía se ve el Fuerte Duncan al lado derecho en Eagle Pass, con unos cuadrados interesantes, y el famoso puente Charles Frisbee. Ahí se ve lo que es el hotel, no el hotel ferrocarril, lo que era la estación en ese momento, de lo que era. Bueno, aquí ya la estación ya en forma más interesante. Ese edificio tuvo que ser destruido y al norte, o sea, al lado izquierdo de esa fotografía, se construyó lo que es, no, perdón, a la derecha. Lo vi del otro lado. Sí. A la derecha de esa fotografía se construyó la actual estación de ferrocarril. Del ferrocarril. Que fue interesante porque ahí viajó Francisco I. Madero, con Y, no con I latina. Viajó dentro de su viaje triunfal al ganar su movimiento armado, su viaje triunfal hasta la Ciudad de México. Pasó frente al Hotel Internacional, donde el ferrocarril se llamaba Internacional. Ahí es una situación interesantísima porque ahí ese hotel, lo podemos ver, es ese lado por la calle de Estudios. Por la otra fachada hay otra fotografía donde daba a la calle de Fuente, y ahí sí, en la película Memorias de un Mexicano, de Salvador Toscano, bueno, sigue siendo la misma. No, ese lado interesante. Ese lado de donde está la calle de Zaragoza o Prolongación Zaragoza, que es lo que veía Francisco I. Madero cuando pasó por ahí. Ese es el que es ahorita El Hotel del Ferrocarril. El Hotel del Ferrocarril. Se llamaba Hotel Internacional, que es el nombre original. Que son de los edificios, son de los edificios más históricos. Está dentro del catálogo del INAH, que encierra el listado de los edificios con valor histórico o social que ha tenido la ciudad. Tenemos por ahí ¿es un mensaje? No. ¿Una qué? Ok, perfecto. Nos dicen que nos queda un minuto para despedir de televisión. Agradecemos a la gente de televisión, a la gente que se conectó con nosotros. Gracias al máster ahí en el Super Channel, a la gente también ahí que está al pendiente de la señal. Muchas gracias a la gente de Super Channel. Nos quedamos en redes sociales todavía un momento más para poder terminar sobre los edificios históricos y sobre todo de algo que yo pregunté fuera de micrófono, que fue la situación antes de pasar a lo de los edificios. ¿Tienes ahí otra foto de los edificios históricos o de los lugares históricos? De los edificios, más bien. De los edificios históricos que teníamos ahí para... La aduana, ese es el edificio original antes del incendio que le destruyó. Una arquitectura bellísima. Ese lugar fue la sede del cuartel constitucionalista, donde estuvo Venustiano Carranza viviendo en ese lugar. Despedimos televisión. Gracias televisión, gracias en televisión, y nos quedamos en redes sociales. Muchas gracias a la gente de Super Channel y seguimos con la plática de lo que es el edificio que mencionaba el profesor Otto Schober. Es el edificio de... Aduana. Aduana fronteriza. Aduana fronteriza. Sí. Lo tenemos en pantalla, el edificio, y podríamos darle a los demás. Ese es el edificio. Ese es el edificio antes del incendio. En la parte del balcón abajo aparece un letrero que el original decía Aduana Fronteriza, pero cuando estuvo Carranza le puso cuartel general. Ese edificio incluso lo visitó Porfirio Díaz, que fue el primer presidente que visitó Piedras Negras,
cuando la ciudad se llamaba Ciudad Porfirio Díaz. Vino en vida, imagínate un presidente de la República conocer una población que llevaba su nombre. Fue algo para la historia. Ocurrió en 1902. No sé si les mandé, creo que esa fotografía por ahí donde él está saliendo. No, esa es Carranza en el edificio de la aduana. Pero hay otra donde está Porfirio Díaz, precisamente, exactamente. Ese es el sombrero tipo hongo del centro. Ese es Porfirio Díaz saliendo del edificio de la aduana. Y arriba se ve la aduana fronteriza. Pero de Ciudad Porfirio Díaz, dice el letrero en ese momento. Imagínate el señor. Alguien me dijo, este señor durmió en el hotel del ferrocarril. No es cierto. No durmió ahí ni durmió en el de la aduana. Él tenía su propio tren. Vino por ferrocarril, pero se detuvo cerca de Sabinas porque él venía a Ciudad Porfirio Díaz, Piedras Negras, por acompañar a su esposa y a su cuñada, ya que el cuñado del presidente había fallecido en Francia y el cadáver había sido enviado a San Antonio, Texas, y ellos lo iban a recoger en el tren presidencial. Entonces, hubo una demora en el movimiento del cuerpo para San Antonio y decidió esperarse un poco en Sabinas, haciendo algo que le gustaba mucho, la cacería. Entonces ahí estuvo matando algunos venaditos en ese lugar y llegó muy temprano a Ciudad Porfirio Díaz, bajó del tren y el tren cruzó la frontera con su esposa y su cuñada rumbo a San Antonio por el cuerpo. ¿Qué hizo él? Conocer el edificio de la aduana, fue a la escuela modelo, la cual reinauguró, ya se había sido inaugurada en el 98. 4 años después él la reinauguró, conoció la presidencia, conoció otros lugares, prometió traer, como diciendo, ¿qué necesitan? Pues no tenemos calles pavimentadas, que traigan losas de Oaxaca y las pongan en las calles. ¿Qué necesitan? Pues nos falta un poco de que venga el teléfono. Nosotros no tenemos por qué criticar a un señor que se preocupó mucho por nuestra población. ¿Por qué? Porque se llamaba como él. Y siempre he considerado que se ha hecho una injusticia en el caso de él. Fue el general más condecorado de toda la historia de México. No hay ninguno que lo supere, porque fue un militar impresionante. Cometió errores de político, ya de viejo, pero no como militar. No sé si recuerdas algo de la historia. En la batalla del 5 de mayo, el héroe fue realmente Porfirio Díaz, no Zaragoza. Zaragoza estaba al mando, pero quien estaba haciendo pedazos a los franceses era Porfirio Díaz. Incluso Zaragoza le tuvo que ordenar que se detuviera y se regresara, porque ya los franceses en retirada, él los perseguía y los estaba haciendo pedazos. Obedeció la orden de su jefe y se regresó. Cuando lo aprenden los franceses, lo invitaron a unirse a ellos y él se negó. Su respuesta fue fugarse y seguir combatiéndolos hasta derrotarlos. Por eso fue una injusticia en el caso de él, pero a Piedras Negras sí lo benefició en todos los factores, porque la ciudad se llamaba como él. ¿Cuánto duró con el nombre? Desde 1888 hasta el año 1911, en que el gobernador del estado en ese entonces, Venustiano Carranza, por decreto presidencial, decreto del gobierno del estado, ordenó el regreso al nombre anterior, Piedras Negras. ¿Ya existía entonces el nombre? Sí, el primer nombre que tuvo Piedras Negras fue Villa de Herrera. Villa de Herrera. Luego Colonia Militar de Guerrero en Piedras Negras. Luego Villa de Piedras Negras, Ciudad Porfirio Díaz y ahora simplemente Piedras Negras con la categoría de ciudad, pero no en el nombre. Es decir, Ciudad Piedras Negras, pero ya no aparece sino Piedras Negras. ¿Qué es Piedras Negras? Una ciudad. Son los 5 nombres que ha tenido nuestra población. Y digo, a mí me apasiona sobre mi ciudad. Cuando me invitó el gobierno de Nuevo León a platicar de Piedras Negras en el auditorio del Museo de Historia Mexicana, y se llenó, me sentí orgulloso de platicar 57 minutos de Piedras Negras, presumiendo lo que tenemos, lo que fuimos, lo que tenemos y lo que creo que vamos a seguir siendo, una gran ciudad en crecimiento. Quiero mencionar un detalle a lo largo de la plática, que para una persona que ha logrado
Pues muchas cosas, ¿no? Como nos faltaría tiempo para contar un poco de la música, de tu gusto por la composición, por la Sí, poesía, por la investigación, ya platicamos de de la docencia, de tu paso por la SEP, ¿no? sí. De haber sido maestro y haber sido director y inspector también, ser locutor y demás, eh, locutor comercial y con licencia también, certificado y demás. Eh, Qué satisfacción tan grande el haber regresado al colegio donde, donde te formaste Jardín de niños, sí. desde jardín de niños Sí. después de 75. Cumplió 75 años. 75 años Se cumplió el colegio. fundó El colegio. sí, Sí. en 1950. En 1950 yo ingresé en el 58 y 59. Y les llevé un buen regalo. No, me imagino yo que sí. Sí, me hicieron una invitación formal en el mes de julio. ¿Y qué haces tú cuando vas a un cumpleaños? No vas a ir con las manos No, vacías. vas a llevar o te esfuerzas por llevar el mejor regalo, pero sin duda me imagino yo que el mejor regalo que le pudieses haber llevado fue una investigación muy amplia de toda su historia. Una. Y además le hice una melodía, una canción Ujú. que se llama Valor y Confianza, que ya el colegio la va a institucionalizar. Ok. Les gustó mucho, se los entregué antes para que estuviesen listos en las conmemoraciones del 19 de septiembre. Y pues fue satisfactorio que al cuadro directivo, no del colegio, sino a nivel nacional, les agradó, y provincial, como le llaman ellos, les agradó la interpretación. La presentaron con un coro y luego también con la voz original de la melodía que, pues, para mi satisfacción me dijeron que les agradó. Pero fue mi obsequio. Igual también quería mencionar el reconocimiento y la admiración para el grupo en el cual perteneces aquí en la ciudad, porque yo no tenía el conocimiento de que yo, yo me quedé con la idea de que eran una o dos personas, Sí. máximo tres. Ok. Yo me había quedado con esa idea, porque mencionaste a uno que era, fue muy mencionado a lo largo de, bueno, lo que yo tengo ahí al señor Julio Santos Coy. Sí, Julio Santos. Ah, Fue el cronista de la fue el ciudad. cronista de la Fue ciudad. el cronista de la ciudad. Pero en una foto recién vi que hay un grupo muy interesante. ¿Son alrededor de cuántas personas? 6. Bueno, somos 6. El el resumen, es el Consejo de Historiadores de Piedras Negras, porque el nombre original está un poco complicado, que es el Consejo para la Investigación, la Difusión de la Historia, la Cultura de Piedras Negras, que es un nombre larguísimo, ¿no? Pero si me Que permites, fue formado por el municipio. si me permites, quisiera enviarle de parte de nosotros Sí. Admiración y respeto y reconocimiento porque eres parte de de ese grupo. Sí. Igual también reconocimiento, admiración y algo que platicamos fuera de micrófono de que las nuevas generaciones es importante que conozcan la ciudad, que conozcan la historia, que conozcan cómo creció, cómo se fundó. Yo te comentaba fuera de micrófono que yo tenía la idea de que esta ciudad fue construida por gente que venía en tránsito y tú me mencionabas que no era correcto. No, Que- se hizo con gente predominantemente de la Villa de Guerrero, ya que aquí se había formado el Fuerte Duncan un año antes, en el 49, en marzo del 49. Y el cambio de límites internacionales en que se estableció el río Bravo posteriormente como límite, entonces ellos se instalan frente a nosotros. Bueno, este cuadro, esta fotografía es de la colonia militar de Guerrero en Piedras Negras, pero desde Eagle Pass, bueno, desde el Fuerte Duncan, al fondo es donde estaba Piedras Negras, era un barranco prácticamente. Pero en esa situación era un lugar donde se empezó a juntar la población, nada más porque había una frontera, pero no había orden, era el contrabando, había un desorden terrible que finalmente propició que se ordenara
cuando se creó la Villa Herrera. Esta fotografía que ves es un lugar que no existe. Si te dijera que el fondo, la casa que se ve al fondo, al parecer todavía medio se ve, es la esquina de Rayón con, no sé cuál es, recuerdo cómo se llama la otra calle, porque está, no sé si es Cuauhtémoc o Jicotencan, porque al lado derecho estaría la Francisco P. Estrada. Ese lugar se llamaba Plaza Benito Juárez. Esa plaza tuvo que ser destruida para que se construyera ahí la escuela secundaria Benito Juárez. Ok. Toda se destruyó. Había al fondo un pedestal con la esfinge o el busto de Benito Juárez. Ese luego se trasladó a la que era plaza principal, la Plaza de los Héroes. Ahí estuvo en una, dos, tres, cuatro lugares hasta que finalmente se trasladó a la Macroplaza de los Fundadores, en una especie de hemiciclo. Es el monumento más antiguo de 1906. Pues realmente es histórico ese lugar. Pero esta plaza fue sacrificada para construir la secundaria Benito Juárez, el viejo edificio. Al lado derecho, donde están los caballos, estaría la preparatoria, la actual preparatoria. Ahí estaría el portón más o menos donde se ingresan ahora los estudiantes actualmente. Digo, de esas fotos que es la única que hay de esa plaza. Es la única que existe. Pues la verdad, siempre se aprende algo y creo que la gente hoy tuvimos la oportunidad de conocer un poco de tu trayectoria, un poco también de lo que es el gusto, ya lo mencionábamos, por la investigación, por los medios de comunicación que al día de hoy sigues activo todavía. Pues nuestro corporativo en el Sí. periódico Zócalo, la columna La Línea del Tiempo la escribo todos los días. Todos los días. Todos los días. Y son exclusivamente temas de historia, no únicamente de Piedras Negras, sino de la región y algunos nacionales coincidiendo con las fechas. Pero es producto de la invitación que hace 19 años me hizo nuestros jefes en el corporativo para tener esa página que ya estaba haciendo cuentas, son 19 años. La columna, Sí, ahí en el periódico Zócalo. sí, Ahí te podemos leer exactamente. de lunes a De todos los días. De lunes a domingo. Menos los días festivos. menos los días festivos. Así es de lunes a lunes, de domingo a domingo, no importa. Solo cuando no se publica el periódico es cuando, lógicamente, no hay columna. Quisiera agradecer tu tiempo, reconocer tu esfuerzo, tu pasión por todo lo que haces. Nos faltaría tiempo para platicar un poco de música, para platicar un poco de poesía, para platicar un poco también más de historia. Pero quería que aprovecháramos el espacio para que mandáramos un mensaje a tu familia. ¿Están aquí tu familia? ¿Que aquí radica tu familia, tus nietos, tus hijos? Bueno, aquí está mi esposa, mi hijo menor, nada más. Mi hijo mayor vive en Saltillo. Mi hija, la única mujer en mi familia, vive en Monterrey. Aquí únicamente están dos de mis 4 nietos, nada más. Bueno, pero por redes sociales, te pueden ver en redes sociales, en YouTube, y te van a ver en redes sociales para también mandarles el mensaje a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a tu señora esposa y a todos tus amigos y a la gente que sigue contigo esa pasión, esa dedicación por seguir investigando, por seguir reafirmando todos los conocimientos que se van ampliando cada vez más a lo largo ya de cuántos años de la misma ciudad. Pues muchos son... De la ciudad. ¿Como del año de la ciudad? Sí. 257. Bueno, pues sí, son... ¿Cuántos años tiene la ciudad? La ciudad tiene como que se me está olvidando, que no puede ser posible, tantas fechas que manejo. Son del 50, en el 2000 cumplimos los 150. Son 175. 175 años de historia. De historia. Y una historia firme del cual estoy orgulloso. Yo cuando viajo me voy lento. Pero cuando regreso tengo mucha prisa por respirar el aire que necesito para reponer mis pilas. Siempre lo he dicho que me cuesta mucho trabajo estar fuera de Piedras Negras. No sé qué suceda, pero quizá Dios eligió esta ciudad por algo, para que naciera o viese la luz primera en esta bellísima ciudad. Para mí, la mejor que existe. Por algo Dios quiso que naciera aquí. Y como dices, bueno, yo a mi familia
no es ningún secreto, todo lo que hago es por ellos. Estoy muy comprometido con ellos, de que han sido tolerantes conmigo por lo que hago. A veces tengo que estar encerrado escribiendo algo, han sido tolerantes con eso. Han estado cuando los he necesitado y pues seguimos con esa unión y espero que sea por mucho tiempo y que el de arriba me permita disfrutarlos pues lo más que se pueda. Pues que se sigan construyendo historias. Hoy tuvimos la oportunidad de contar un poco de una historia de éxito, porque siempre menciono yo que una historia de éxito se tiene que compartir, se tiene que contar. Es bueno para las nuevas generaciones que tienen a veces la inquietud por el área de, eh, ejemplo, la Casa de las Artes, ¿no? Donde Sí. vas a encontrar un montón de cosas en las cuales puedes desarrollar ciertos dones que se tienen. En este caso, ya lo mencionamos, tu sueño era ser arquitecto y Y terminaste. hago mis casitas todavía, ¿eh? No, no es por nada, pero Pero a veces terminaste, digo, caramba, lo que me perdí, pero bueno. pero mira, terminaste construyendo te voy una te gran voy a indicar algo cantidad de cosas. que no me preguntaste, pero lo voy a aprovechar para decírtelo. Ujú. Yo no sabía mucho de mi madre, ya que, te repito, tenía yo 5 años. Cuando fui a investigar el poblado donde ella nació y que encontré la casa donde ella vivió por accidente, por recordar el instinto de dónde era, me dijeron a qué se dedicó antes de casarse. Fue maestra. Pero yo no lo sabía. Y entonces aprecié y dije, bueno, por algo fui maestra. A lo mejor alguien dio la señal o lo que tú quieras, pero fue un orgullo. Recientemente le hice un homenaje a mi madre, que mi empresa me apoyó en eso, de llevarle una pequeña serenata a ella, y que fue como un agradecimiento a todo lo que he hecho. Porque sin ella no me hubiese creado, pues no hubiese estado otro chofer por acá. Entonces, gracias mamá, como dije una ocasión, pero a mí me gustaría ver la manera de contactarle, es imposible, pero sí puedo soñar con ella. Y eso es lo que me hizo hacerle ese homenaje. Pero descubrí que fue maestra. Me llevó una sorpresa como, ¿cómo? ¿Fue maestra? Sí. ¿Y qué hizo? Trabajó en un poblado que se llamó En el Guayabo, y estaba yo como impresionado, no sabía ni qué preguntar. Porque eso sí me impresionó, que fue maestra. De las cosas de las sorpresas que te da la vida, ¿no? Así es. Gracias por haber compartido esta historia. Espero que la gente haya disfrutado y que te sigan disfrutando en el periódico Zócalo, que lean ahí tu columna, que te vean en cada oportunidad que tengan de cualquier evento importante y de reconocimiento acerca de todo lo que tiene que ver En Red 12. con historia, en Red 12 también, Red 12. en Red 12, y todo lo que tenga que ver con historia y con eventos especiales históricos, e igual con tu equipo que trabajan ahí duro para mantener eso, que es importante, el saber de dónde viene la ciudad, de dónde es el crecimiento. Nos faltó hablar, por ejemplo, de personajes y de personas que han construido esta ciudad. Nos faltaría mucho tiempo. Sí, con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Hay gente que no sabe, por ejemplo, cómo se gestionó el Puente 2 o el Puente Internacional, o ya no me acuerdo ni cuántos nombres ha tenido el puente. ¿Cuál de los dos? El puente número 2. El 2 se llama Coahuila 2000. Coahuila 2000. Coahuila 2000. Y de aquel lado se llama Camino Real. Sí, pues te digo, o sea, tiene dos. tiene En dos. México por un nombre, ahora lo conocen por otro. El uno tenía un nombre de un coronel, pero se llama Piedras Negras 1. Oficialmente se llama Puente Piedras Negras 1. Sí, te digo, o sea, cosas que no sabemos. Y el Charles Frisbee, Aparte. el del ferrocarril. El del ferrocarril. Puente Negro le dice la gente. El Puente Negro le dice la gente. Ya no tiene nada de negro, pero bueno. Muchas gracias por compartir esta historia, y por seguir tan apasionado por la ciudad de Piedras Negras. Creo que la gente que tiene también su historia te la va a seguir agradeciendo, dándole lectura ahí en Periódico Zócalo, siguiéndote en el Super Channel y en Red 12, y por supuesto también aquí a la gente que va a poder disfrutar de este espacio en YouTube y en redes sociales. Muchas gracias, profesor Otto Chover. Gracias, Gilberto Guillermo de la Fuente Ruiz.
Ruiz. Gracias. Buena tarde, pásela bien. Nos vemos en la próxima. Este es el podcast para la raza. Ah, y espérenme tantito. Pendientes, ¿dónde está el Dinatón? Porque luego me va a decir que no lo mencioné. Prepárense porque viene el Dinatón. Dal González el 13 de octubre, Chío Muñoz el 14 de octubre, Luis Minor el 15 de octubre, Pati Infante el 16 de octubre, Chugo Alvarado el 17 de octubre. Es el Dinatón, ya cumple 30 años, es del 13 al 17 de octubre, cumple 30 años. 30 años, aquí está, mira, ahí estamos. 30 años cumple ya, tiene 30 años de historia de haciendo los Dinatones ahí, que la verdad es un esfuerzo muy, pero muy grande el mantenerse 24 horas dándole con todo a la radio. Yo en algún momento he tenido la oportunidad de ser invitado, pero ya de aventarme 24 horas... Ah, no. es un reto muy grande, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Es un reto muy grande y para eso están las nuevas generaciones. Para Los que vienen atrás. Los que vienen atrás también. Así que pásenla bien, buenas tardes. Ya lo saben, nos vemos en la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos el próximo viernes a partir de las 6 de la tarde. Pa' la raza. El podcast.